Escúchame, no eres consciente de lo que vas a aprender hoy aquí. O sea, lo de hoy es pura fantasía. No eres consciente de la que se lía cada vez que tú abres Google Maps o cualquier aplicación con localización para saber dónde estás, para situarte. O sea, implica satélite, implica un montón de cálculo, implica distancia, corrección de errores. Está guapísimo y vas a flipar. Así que venga, del tirón vamos dentro. Bienvenido una semana más a Aleware. Hoy vamos a hablar de posicionamiento por satélite. Iba a decir de GPS, ¿vale? Pero GPS simplemente es el sistema de Estados Unidos, que se llama, es el que más se conoce, pero es el sistema que tiene Estados Unidos. El sistema de posicionamiento por satélite que tiene Europa, por ejemplo, se llama Galileo, y después China tiene otro, Rusia tiene otro, pero bueno, todos operan entre sí y hay un acuerdo como para que todos los satélites sean interoperables entre sí, que es lo que forman el sistema de posicionamiento global por satélite, ¿vale? Pero eso que digo, que el GPS es solo el de Estados Unidos. Pero bueno, aclaración pequeña. Vamos al lío. ¿Cómo funciona esto de posicionarte con satélites? Es un poco intenso, ¿vale? De explicar y es un poco duro. Así que vamos a ir a un paso anterior. Vamos a ver cómo sería o cómo haríamos eso en un plano, ¿vale? En un mapa, por ejemplo. Imagínate que tú estás en un bosque y estás perdido como turco en la neblina. No tienes ni idea de dónde estás, pero tienes un mapa. Y tú imagínate que mirando en el bosque ves una marca o algo distinguible que además también está en el mapa. Por ejemplo, una colina. Y además imagina que tú eres capaz de estimar más o menos la distancia a la que estás de esa marca. Lo único que tienes que hacer es irte al mapa, localizar esa colina que tú estás viendo, trazar una línea de la distancia a la que tú estimas que estás y pintar una circunferencia. Y por tanto, sabes que en algún punto de esa circunferencia tienes que estar tú. No sabes en cuál, pero sabes que en algún punto de la circunferencia estás tú. Vale, ¿qué vas a hacer? Pues ahora coges y repites el proceso. Mira, buscas otro punto que esté en el mapa y que además tú veas. Imagínate que encuentras una antena que está marcada en el mapa por lo que sea, ¿vale? Estimas la distancia que hay hasta la antena, trazas otra circunferencia con el radio de esta nueva distancia con centro en la antena del mapa y esas dos circunferencias, la que has pintado antes y la que has pintado ahora, se van a cortar en 2 puntos. O sea que tú sabes que vas a estar en uno de esos 2 puntos. ¿Cómo sabes en cuál? Repitiendo el proceso con una tercera circunferencia. Buscas un tercer punto, estimas la distancia, lo localizas en el mapa, pintas una circunferencia con esa distancia y ahora sí, si has estimado bien, esas 3 circunferencias se van a cortar en un punto. Ese punto es en el que estás tú. Enhorabuena, te has localizado en el mapa. Por supuesto, mientras más precisa sea la estimación que has hecho de las distancias, más preciso va a ser el punto. De hecho, si te equivocas mucho en las distancias, es posible que las 3 circunferencias no se corten en un punto. Pero bueno, seguramente haya un punto que esté cerquita de la intersección de las 3. ¿Vale? Un punto que más o menos parezca que ahí pueden hacer intersección las 3 si hubieras estimado bien. Pero bueno, en cualquier caso, tienes una localización. Esto es lo que se conoce como triangulación, ¿vale? Porque tú utilizas 3 puntos, que es lo que necesitas para definir un triángulo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso nos da igual, ¿vale? ¿Cómo se hace con los satélites? Pues con los satélites se hace algo más o menos similar, pero claro, hay que tener en cuenta que los satélites están a 20.000 kilómetros de altura, en órbita, se mueven a toda leche, o sea, van muy rápido. Y bueno, al estar a una distancia de la Tierra, al no estar en plano, por así decirlo, lo que te dan es una esfera. Y eso lo hace sensiblemente más complicado de calcular, ¿no? Vale. Vamos por partes. Todos los satélites de navegación, ¿vale? Que hay una constelación de, no me acuerdo, son 16 satélites o 18 satélites o así, que se utilizan para esto, ¿vale? Pues todos ellos mandan continuamente una señal con ciertos datos. Y con esos datos puedes saber dónde estaba el satélite cuando mandó la señal, dentro de su órbita, y
a qué hora exacta mandó la señal. ¿Por qué digo lo de la hora exacta? Porque los satélites, y esto es muy importante, tienen un reloj atómico, ¿vale? Que está además sincronizado entre sí, sincronizado se sincroniza con una estación en la Tierra, ¿vale? Un reloj atómico es un reloj súper preciso. Creo que si no me equivoco, el margen de error que tiene es de −3 nanosegundos, ¿vale? Y ahora veremos por qué esto es muy importante. ¿Qué pasa? Que tú, en tu receptor de GPS, véase tu móvil, por ejemplo, puedes recibir las señales de esos satélites, de los que tengas visibilidad, o sea, de las señales de los que te lleguen, porque tú no vas a tener conexión con todos los satélites a la vez, porque algunos estarán en la otra cara de la Tierra, ¿no? En la que tú no estás y no te llegue la señal. Pero bueno, tú vas a tener visibilidad con varios satélites, ¿vale? Creo que mínimo, con 6 satélites siempre tienes visibilidad, si no más, ¿vale? Entonces tú vas a recibir señales de esos satélites. Claro, sabiendo dónde está un satélite, sabes dónde está, sabes a qué hora se mandó la señal, a qué hora te ha llegado a ti, sabes que la señal viaja a la velocidad de la luz, o sea que sabes más o menos a qué distancia está el satélite de ti. Eso te permite pintar una esfera y en esa esfera es donde vas a estar tú, ¿vale? Hasta aquí como lo del mapa, pero con una esfera. Vale, ahora coges y recibes la señal de otro satélite. Y repites el mismo proceso. Coges una segunda esfera y la pintas también. La intersección de dos esferas lo que te da es una circunferencia, ¿vale? Entonces, con dos esferas tenemos una circunferencia en la que vas a estar tú. ¿Qué pasa? Que ahora coges un tercer satélite y repites el proceso y pintas una tercera esfera. La intersección de 3 esferas te va a dar 2 puntos, ¿vale? Porque la primera y la segunda te dan una circunferencia y con la tercera vas a intersectar esa circunferencia en 2 puntos. ¿Qué pasa? Con esto en principio podrías tenerlo, ¿vale? Porque un punto va a estar en la superficie de la Tierra y el otro punto seguramente no. De hecho, seguramente el segundo punto va a estar en movimiento continuamente, porque los satélites se van moviendo, pero el primero no, porque tú estás quieto. Entonces, con esto en principio sería suficiente para saber dónde estás, ¿vale? Porque descartas el punto que no está en la superficie de la Tierra, descartas el punto que está en movimiento, lo que quiera, como quieras verlo, y ya tienes dónde estás. Pero claro, esto parte de una premisa, y es que el reloj del receptor de GPS de tu móvil está en sincronía con el de los satélites, ¿vale? Porque si esto no fuese el caso, y ya te adelanto que no es el caso, simplemente con que haya a lo mejor un desvío de 100 milisegundos o de 300 milisegundos, no me acuerdo exactamente los números, tendría que hacer los cálculos, ¿vale? Un cálculo muy sencillo, ¿no? Pero a la velocidad a la que se mueven los satélites y a la velocidad a la que va la luz, que es de 300.000 kilómetros por segundo, un desvío de esa magnitud de 100-300 milisegundos, a lo mejor te da un error en la localización, en el punto en el que estás, de 300 kilómetros. O sea, suerte con eso, no vale para nada. No vale para nada. Entonces, no nos vale ese método. Hay que hacerlo de otra manera. Y aquí es cuando la cosa se pone intensa, ¿vale? Así que prepárate y vamos a echarle un poquito de cabeza a esto. Recomiendo o bien buscar los conceptos que yo vaya nombrando o bien ver el vídeo. Porque sin un apoyo visual, si no tienes mucha idea de cómo va esta película, a lo mejor se te hace un poco cuesta arriba de visualizarlo. Vale. ¿Qué vamos a hacer? Como no podemos usar el reloj del teléfono para ver la distancia que hay y tal y que cual, vamos a hacer otra cosa. Vamos a coger la señal de dos satélites, ¿vale? Con esa señal de uno y de otro, sabemos cuándo salió la primera y sabemos cuándo salió la segunda. Entonces, con esa diferencia de tiempos, podemos saber a qué distancia más o menos estamos de cada uno. ¿Vale? Sabemos la distancia relativa al satélite A y la distancia relativa al satélite B, ¿vale? Porque además, si restamos las diferencias de tiempo de uno y otro, anulamos el error de nuestro reloj, ¿vale? Los errores se cancelan. Entonces, tú puedes saber cuánto antes o cuánto después te ha llegado la señal de un satélite y la del otro. Y, sabiendo esta información,
sabes a cuánto más distancia tienes que estar de uno que de otro. Es decir, lo que tenemos es, sabiendo la señal, o sea, la hora de la señal del satélite A y la hora en la que sale la señal del satélite B, si hacemos esa resta, sabemos la diferencia de distancia que tenemos entre los dos satélites. Es decir, yo no sé dónde está el satélite A, no sé dónde está el satélite B, pero acorde a lo que ha tardado cada una de las señales en llegar, puedo asegurar que la diferencia de distancias del satélite A al satélite B es tanto. Imagínate que esa diferencia de distancia son 10 kilómetros. Evidentemente no es posible, ¿vale? Porque los satélites están a 20.000 kilómetros de altura. Pero vamos a suponer, por coger números pequeños y sencillos, que esa diferencia de distancia nos da 10 kilómetros. Vale, pues necesitamos una superficie o algo que nos defina que cualquier punto de esa superficie, si medimos la distancia desde ese punto hacia el satélite A, hacia el satélite B y la restamos, nos da 10 kilómetros. En cualquier punto de esa superficie. ¿Vale? Pues esa superficie existe. Y se llama una hiperboloide. ¿Vale? Que es... te la puedes imaginar como un reloj de arena. ¿Vale? Como si coges una apertura por arriba que se va cerrando, en el centro se hace muy estrechito y después hacia abajo se vuelve a abrir igual que arriba. ¿Vale? Eso es una hiperboloide de una hoja que se llama. Después hay de dos hojas, que es lo mismo, pero imaginándote que están desconectadas. ¿Vale? Tienes como una semiesfera, una media esfera arriba y abajo simétrica otra media esfera. ¿Vale? Pero bueno, esa superficie lo que cumple es que cualquier punto de ella, si tú mides la distancia hacia lo que se llaman los focis, que son dos puntos que en nuestro caso serían los satélites, si restas esas distancias siempre va a ser la misma. O sea que por definición eso es lo que tenemos. Cuando tenemos dos satélites, lo que tenemos es, cuando tenemos dos satélites y la diferencia de distancia a cada uno de ellos, lo que tenemos, lo que nos define eso es una hiperboloide en la que nosotros vamos a estar. ¿Qué pasa? Con eso no tenemos suficiente. Así que cogemos un segundo satélite. Perdón, un tercer satélite. Ya teníamos dos. Claro, teníamos dos, cogemos un tercer satélite. Entonces tenemos satélites A, B y C. Entonces podemos sacar la hiperboloide, que era como los círculos que dibujábamos en el mapa, ¿vale? Pero aquí con hiperboloides, que es un poco más complicado. Cogemos la hiperboloide, o calculamos más bien la hiperboloide que hay entre el satélite A y el B. Digo que hay entre, por entendernos, ¿vale? Sería la hiperboloide cuyos focis son el satélite A y el B, ¿vale? Después hacemos lo mismo con una hiperboloide entre el B y el C, y hacemos lo mismo con una hiperboloide entre el A y el C. O sea, con tres satélites tenemos tres hiperboloides. ¿Qué pasa? Que esas tres hiperboloides se van a hacer intersección entre sí. Y eso te va a dar una serie de curvas. Pero con esa información no tienes suficiente. No vas a poder sacar un punto en el que estás. Entonces, añadimos un cuarto satélite. ¿Qué pasa? Que con 4 satélites doblamos el número de hiperboloides que podemos tener. ¿Por qué? Tenemos la hiperboloide de A a B, de B a C, de C a D, de A a C, de A a D y de B a D. ¿Vale? Son como todas las combinaciones 2 a 2 que se pueden hacer con esos satélites. Con esas 6 hiperboloides, que ahora también van a intersectar todas entre sí, aquí sí que tienes una conjunción, un montón de curvas, las cuales sí que se van a intersectar. Si no en un punto exacto, va a haber un punto que se aproxime a esa intersección con bastante exactitud, que es en el que tú estás. De hecho, estamos hablando de un error de 7 metros que puede tener el GPS. ¿Vale? Entonces ahí ya sí que tienes el punto en el que tú estás. Con 4 satélites, ¿eh? Con 4, con 3 no nos vale. Por el tema de los relojes. Y además, hablando de los relojes, viene con un regalito, ¿no? Esta forma de medir viene con un regalito. Y es que, como ya sabes cuál es tu posición con bastante exactitud, y sabíamos a qué hora y desde dónde salió la señal de cada uno de los satélites, podemos estimar con bastante exactitud qué hora es la actual del reloj. ¿Vale? ¿Y esto para qué vale? Bueno, pues un regalo. O sea, tienen los relojes atómicos de los satélites, tu reloj en el móvil que es de cuarzo, que es menos preciso, pero con este método de regalo puedes saber la hora exacta con una precisión atómica en un reloj
que es de cuarzo, que no es tan preciso. Pero bueno, creo que si no me equivoco esto no se usa. O sea, esta parte no se usa para nada, ni se sincroniza el reloj del móvil ni nada. Simplemente, bueno, eso es como un dato que se puede hacer. Pero lo que sí que pasa es que todo este proceso que yo te acabo de contar y que es bastante duro de entender y de llegar a esta conclusión, ¿no? De todos estos cálculos y tal, esto pasa en tu móvil en milisegundos. Esto es rapidísimo, rapidísimo. Y me flipa. Y como a mí me flipa, yo espero que a ti también te flipe. Y si no te ha flipado, pues yo qué sé, pues a ver si el próximo tenemos un poquito más de suerte. Pero bueno, en cualquier caso, esto ha sido todo. Yo creo que la preparación que ha tenido este capítulo, no de a lo mejor en tantos medios técnicos, que algunos también hay, pero en la cabeza que yo he tenido que echar para entender toda esta película, hombre, qué menos que un me gusta, y si lo tienes a bien una suscripción, yo creo que se merece. Y si no, pues nada, yo voy a seguir subiéndote otro vídeo en 2 semanitas y nos vemos aquí. Hasta luego, venga. Adiós, adiós. Venga, adiós, 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 adiós.